El cementerio estaba más silencioso que de costumbre ese jueves por la tarde. La lluvia de noviembre había pasado más temprano, dejando el césped resbaladizo y las lápidas relucientes como piedras de río pulidas. Yo venía cada semana, siempre los jueves, siempre a las 3 en punto. Había sido mi ritual durante los últimos 2 años, desde que depositamos a Emma bajo el viejo roble que solía trepar cuando era niña. Estacioné mi automóvil en el lugar habitual y recogí las margaritas frescas que había traído, sus flores favoritas, las que solía recoger en los campos detrás de nuestra casa cuando era pequeña. El camino hacia su tumba era uno que podría hacer con los ojos cerrados ahora, pasando el mausoleo de los Henderson, alrededor de la curva donde estaban enterrados los veteranos de la Guerra de Corea, y subiendo la suave pendiente donde las tumbas más nuevas se extendían como un mosaico de duelo. Pero cuando me acerqué a la lápida de Emma, vi algo que me hizo detenerme en seco. Alguien ya estaba allí. Un hombre estaba arrodillado frente a su tumba, con los hombros temblando por lo que solo podían ser sollozos. Vestía el uniforme azul marino del personal de mantenimiento del cementerio, y sus manos curtidas aferraban una sola rosa blanca. Mi primer instinto fue la ira. Este era mi momento con mi hija. ¿Quién era este extraño invadiendo mi dolor privado? Pero a medida que me acercaba, algo en la desesperación cruda de su llanto me impidió hablar. Esto no era tristeza casual. Este era el tipo de dolor que venía de un lugar profundo y personal. Me quedé allí, quizás a 3 metros de distancia, sin saber qué hacer. El hombre no me había notado. Estaba hablándole a la lápida con una voz ahogada por la emoción, palabras que no podía distinguir del todo. Debería haberme anunciado, aclarado mi garganta, algo. En cambio, me encontré paralizado, observando cómo se desarrollaba esta escena. Finalmente, pareció sentir mi presencia. Se dio la vuelta y vi su rostro completamente por primera vez. Era mayor de lo que había pensado inicialmente. Probablemente tenía casi 60 años, con cabello grisáceo y líneas profundas grabadas alrededor de sus ojos. Esos ojos estaban rojos e hinchados, y cuando se encontraron con los míos, vi algo parpadear allí. Reconocimiento, tal vez, o miedo. Lo siento, dijo rápidamente, luchando por ponerse de pie y limpiándose la cara con el dorso de la mano. No quise entrometerme. Me iré. Espere. Me escuché decir. ¿Usted conocía a Emma? Se quedó inmóvil, y durante un largo momento, simplemente me miró fijamente. Luego, lentamente, asintió. Usted es su padre, señor Harrison. Lo he visto aquí antes. Soy Marcus. Soy el jefe de jardineros aquí. ¿Usted conocía a mi hija? Repetí, mi mente acelerada. Emma nunca había mencionado a nadie llamado Marcus. Ella había sido profesora de inglés en la escuela secundaria, brillante y apasionada por la literatura y sus estudiantes. ¿Qué conexión podría haber tenido posiblemente con un conserje de cementerio? Marcus miró la rosa blanca que aún sostenía en su mano. La conocía, dijo en voz baja. Aunque imagino que usted no sabía de mí. Emma me pidió que mantuviera nuestra amistad en privado. ¿Amistad? La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Él se estremeció ligeramente, pero sostuvo mi mirada. ¿Podríamos hablar? ¿Tal vez sentarnos? Hay un banco justo allí bajo el sauce. Creo que hay algunas cosas que debería saber sobre su hija. Cosas que podrían traerle consuelo. Cada instinto me decía que fuera cauteloso. Este extraño estaba afirmando tener alguna relación secreta con Emma, mi brillante y hermosa hija que nos había sido arrebatada por un conductor ebrio en una noche lluviosa hace 2 años. Tenía 29 años, con toda su vida por delante, y ahora este hombre estaba sugiriendo que sabía algo sobre ella que yo no sabía. Pero había algo en sus ojos, en el dolor genuino que había presenciado, que me hizo asentir. Caminamos hacia el banco en silencio, y una vez que nos sentamos, Marcus comenzó a hablar. Conocí a Emma hace 3 años. Comenzó, su voz más firme ahora. Estaba trabajando aquí, como siempre, manteniendo los terrenos. Era un martes por la mañana en abril, y estaba podando las rosas cerca de la capilla cuando vi a esta joven caminando por el cementerio. No estaba vestida para un funeral, y no se dirigía a ninguna tumba en particular. Solo estaba vagando. Hizo una pausa,
y pude verlo viajando de regreso a ese recuerdo. La observé por un tiempo. Soy protector de este lugar, ¿entiende? Y a veces viene gente aquí que no debería. Pero ella era diferente. Estaba mirando todo con esta intensidad, deteniéndose a leer las lápidas, tomando fotografías con su teléfono. Finalmente, me acerqué a ella y le pregunté si podía ayudarla a encontrar a alguien. Marcus sonrió débilmente ante el recuerdo. Se rió y dijo que no estaba buscando a nadie en particular. Era profesora, me dijo, y estaba trabajando en un proyecto con sus estudiantes sobre historia local. Quería recopilar historias del cementerio para ayudar a sus estudiantes a entender que la historia no era solo fechas en un libro de texto, sino personas reales con vidas reales. Sentí que mi pecho se apretaba. Eso sonaba exactamente como Emma. Siempre estaba tratando de hacer que sus lecciones cobraran vida para sus estudiantes, de ayudarlos a ver el elemento humano en todo lo que estudiaban. Comenzamos a hablar, continuó Marcus, y me encontré contándole sobre este lugar, sobre las personas enterradas aquí. He trabajado aquí durante 32 años, señor Harrison. Conozco casi todas las tumbas, todas las historias. Y Emma escuchaba como si cada palabra importara. Regresó la semana siguiente, y la semana después de esa. Se convirtió en algo regular. Venía los martes por la mañana antes de que comenzara la escuela, y caminábamos por el cementerio juntos. Yo le contaba sobre el soldado de la guerra civil enterrado en la colina norte, sobre la niñita que murió de influenza en 1918, y cuya madre plantaba violetas en su tumba cada primavera hasta que ella misma falleció. «¿Pero por qué no nos lo dijo?», interrumpí, mi voz áspera por la emoción. «¿Por qué mantenerlo en secreto?». Marcus me miró con cuidado, porque sabía cómo se vería. Una joven profesora pasando tiempo con un trabajador de mantenimiento mayor en un cementerio. Le preocupaba que la gente malinterpretara. Y más que eso, me dijo que su familia, especialmente usted, tenía ciertas expectativas para ella, sobre con quién debería pasar tiempo, cómo debería ser su círculo social. Las palabras me golpearon como un golpe físico porque sabía, inmediatamente, que eran verdad. Claire y yo siempre habíamos alentado a Emma a hacer contactos con otros profesionales, a asistir a los eventos sociales correctos, a mantener las apariencias. No había sido malicioso. Genuinamente creíamos que la estábamos ayudando a construir una vida exitosa. Pero habíamos sido tan rígidos que nuestra hija sintió que no podía contarnos sobre un amigo que no encajaba en nuestra estrecha definición de lo apropiado. Ella lo valoraba a usted, dije suavemente, para seguir regresando así. Y yo la valoraba a ella, respondió Marcus, su voz gruesa de nuevo. Señor Harrison, su hija salvó mi vida. Lo miré bruscamente. ¿Qué quiere decir? Respiró profundamente. Hace 4 años perdí a mi esposa por cáncer. Margaret lo era todo para mí. Habíamos estado casados durante 35 años y cuando murió, perdí completamente mi rumbo. Seguí trabajando porque no sabía qué más hacer, pero estaba pasando por los movimientos. Estaba pensando pensamientos oscuros, sobre unirme a Margaret. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Y entonces apareció Emma. Al principio, nuestras conversaciones eran solo sobre el cementerio, sobre historia, pero gradualmente comenzamos a hablar sobre otras cosas. Ella me contaba sobre sus estudiantes, sobre los libros que amaba, sobre sus sueños de tal vez escribir una novela algún día. Y yo comencé a contarle sobre Margaret, sobre nuestra vida juntos, sobre el dolor que me estaba comiendo vivo. Marcus se volvió para enfrentarme completamente. Su hija no solo escuchaba, señor Harrison, comprendía. Había perdido a su abuela el año anterior, su madre, creo, y sabía cómo se sentía ese dolor. Pero más que eso, me hizo ver que mi vida todavía tenía valor, que el trabajo que hacía aquí importaba, que las historias que llevaba importaban. Me ayudó a recordar que Margaret no querría que me rindiera. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Sabía que Emma había estado cerca de mi madre, que había tomado su muerte con dureza, pero parecía haberse recuperado tan rápidamente. ¿Había estado luchando más de lo que había demostrado? ¿Habíamos estado tan ocupados con nuestras propias vidas que nos habíamos perdido las señales? Nos convertimos en verdaderos amigos, continuó Marcus. Sé cómo puede sonarle eso,
pero es la verdad. La edad no importaba. Los antecedentes no importaban. Conectamos porque ambos entendíamos la pérdida, y porque ambos amábamos las historias. Ella me traía libros de la biblioteca de su aula. Yo le enseñaba sobre horticultura. Sabía que comenzó un jardín en su apartamento. Me enviaba fotos de sus tomates. Negué con la cabeza, nuevamente abrumado por todos estos detalles sobre la vida de mi hija, que nunca había conocido. Emma había vivido en un apartamento al otro lado de la ciudad, y la habíamos visitado algunas veces, pero nunca había notado un jardín. ¿Qué más me había perdido? Ella hablaba de usted, ¿sabe? Dijo Marcus gentilmente. De ambos padres. Los amaba mucho, pero también sentía presión de ser perfecta, de estar a la altura de sus expectativas. Le preocupaba que si le contaba sobre mí, sobre nuestra amistad, usted pensara que estaba perdiendo su tiempo o asociándose con el tipo equivocado de personas. Tenía miedo de decepcionarlo. La culpa se estrelló sobre mí en olas. Nunca quise que se sintiera así. Lo sé, dijo Marcus, y creo que en el fondo, ella también lo sabía. Entendía que sus expectativas venían del amor, pero aún así la mantenía de ser completamente abierta con usted. Nos sentamos en silencio por un tiempo, observando el viento susurrar a través de los árboles. Un cuervo aterrizó en una lápida cercana. Graznó una vez y se fue volando. La última vez que la vi, dijo Marcus en voz baja, fue el día antes de que muriera. Vino un lunes, lo cual era inusual. Normalmente venía los martes. Parecía emocionada por algo. Me dijo que había decidido escribir esa novela de la que siempre había hablado. Dijo que iba a comenzar a hacer tiempo para las cosas que realmente le importaban, que la vida era demasiado corta para seguir posponiendo sus sueños. Sacó su billetera y extrajo una fotografía gastada. Mostraba a Emma y Marcus de pie juntos en el cementerio, ambos sonriendo ampliamente. Emma tenía su brazo alrededor de sus hombros, y se veían genuinamente felices. Trajo su cámara ese día, y le pidió a uno de los otros trabajadores que tomara esta foto. Dijo que quería recordar ese momento, el momento en que decidió comenzar a vivir más auténticamente. Tomé la fotografía con manos temblorosas, mirando la sonrisa radiante de mi hija. ¿Puedo quedarme con esto? Esperaba que lo hiciera, dijo Marcus. Tengo otra copia en casa. Señor Harrison, he estado viniendo a la tumba de Emma cada semana desde el funeral. Lo he visto aquí, y siempre me he ido antes de que usted llegara porque no estaba seguro. No sabía si usted sabía de mí, o si tenía algún derecho a llorar aquí. Usted tenía todo el derecho, dije firmemente. Era su amigo. Un verdadero amigo, parece. Ella también era mi amiga, dijo Marcus. Una de las mejores que he tenido. Me dio una razón para seguir adelante cuando no podía encontrar una yo mismo. Le debo todo. Hablamos durante otra hora, sentados en ese banco mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Marcus me contó más historias sobre Emma, sobre la vez que trajo a toda su clase al cementerio para una excursión y lo emocionada que estaba de compartir toda la historia que había aprendido, sobre la poesía que le había presentado, incluyendo a Mary Oliver y Pablo Neruda, sobre el día en que lo ayudó a plantar un jardín de rosas conmemorativo en un rincón sin usar del cementerio, y cómo había insistido en ensuciarse las uñas con tierra junto a él. Con cada historia, sentía que estaba descubriendo una nueva dimensión de mi hija, partes de ella que había mantenido ocultas de mí, no por malicia, sino por miedo a que no entendiera o aprobara. Y la terrible verdad era que probablemente había tenido razón. Si Emma me hubiera dicho hace 3 años que estaba pasando su tiempo libre con un jardinero de cementerio, ¿habría entendido? ¿O habría cuestionado sus elecciones, sugerido que hiciera contactos con personas que pudieran ayudar a su carrera? Desearía haberlo sabido, dije finalmente. Desearía que ella hubiera sentido que podía decírmelo. Yo también desearía eso, admitió Marcus. Pero, señor Harrison, también debería saber que Emma hablaba de usted con tanto amor y respeto. Lo admiraba tremendamente. Me contó sobre cómo usted había salido de la nada, cómo había construido su negocio desde cero para darle a su familia una vida mejor. Estaba orgullosa de ser su hija. Yo estaba orgulloso de ser su padre, susurré. Estoy orgulloso de ser su padre. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través del cementerio,
Marcus y yo caminamos de regreso a la tumba de Emma juntos. Él colocó su rosa blanca en la lápida, y yo puse mis margaritas al lado. ¿Le gustaría venir de nuevo la próxima semana?, me encontré preguntando. Tal vez podríamos venir juntos a veces, compartir nuestros recuerdos de ella. El rostro de Marcus se iluminó con sorpresa y gratitud. Me gustaría mucho. Durante los meses siguientes, Marcus y yo desarrollamos nuestra propia amistad, construida sobre la base de nuestro amor compartido por Emma. Me presentó la historia del cementerio que tanto había fascinado a mi hija, y comencé a ver el lugar no solo como donde Emma estaba enterrada, sino como un repositorio de historias y vidas que importaban. Marcus me enseñó los nombres de las flores que crecían en varias tumbas y me contó las historias detrás de ellas. También comencé a hacer cambios en mi propia vida. Me acerqué a los antiguos estudiantes de Emma y establecí una beca a su nombre para aquellos que querían seguir la enseñanza. Leí los libros que Marcus me dijo que ella había amado, tratando de ver el mundo a través de sus ojos, y comencé a llevar un diario, escribiendo recuerdos de Emma antes de que se desvanecieran, tratando de capturar la esencia de quién era realmente, no quién esperaba que fuera, sino quién había sido en verdad. Un día, unos 6 meses después de ese primer encuentro, Marcus me trajo algo. Era un pequeño cuaderno con una cubierta gastada. Emma dejó esto en mi taller, dijo. Lo encontré unas semanas después del accidente. No estaba seguro de si debía dártelo, pero creo que ahora es el momento correcto. Lo abrí con cuidado. Dentro había páginas de la letra de Emma, notas para la novela que quería escribir, bocetos de personajes, fragmentos de diálogo, pero también había reflexiones personales, pensamientos sobre la vida y la muerte, la amistad y la familia. En una página, había escrito: estoy aprendiendo que las conexiones más significativas a menudo provienen de los lugares más inesperados. Marcus me ha enseñado que la sabiduría no tiene nada que ver con títulos o estatus social, y todo que ver con cuán profundamente has vivido y amado. Espero que algún día pueda ser lo suficientemente valiente como para dejar de ocultar las partes de mi vida que no encajan en la narrativa esperada. Cerré el cuaderno y miré a Marcus a través de las lágrimas. Gracias, por ser su amigo, por verla por quien realmente era. Gracias a usted, respondió, por dejarme continuar siendo parte de su historia. Ahora, cuando visito la tumba de Emma cada jueves, a menudo encuentro que Marcus ha estado allí más temprano en la semana, dejando su rosa blanca. A veces coordinamos nuestras visitas y pasamos tiempo juntos, hablando sobre Emma o simplemente sentados en silencio compañero. Me ha mostrado que el dolor no tiene que ser un viaje solitario, y que a veces las personas que mejor nos entienden son las que nunca esperaríamos. Aprendí algo profundo al descubrir a Marcus llorando en la tumba de mi hija. Aprendí que Emma había vivido una vida más rica y compleja de lo que había conocido. Aprendí que mis expectativas, por bien intencionadas que fueran, habían creado barreras entre nosotros. Y aprendí que el amor y la amistad pueden cruzar cualquier límite que construyamos, de edad, clase o circunstancia, si somos lo suficientemente valientes como para permitirlo. La amistad de Emma con Marcus fue un regalo para ambos, y ahora, de cierta manera, se ha convertido en un regalo para mí también. Me ha enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales, a valorar a las personas por lo que son en lugar de lo que pueden ofrecer, y a honrar las conexiones que dan sentido a nuestras vidas, incluso si no encajan perfectamente en las cajas que hemos creado. A veces pienso en esa última conversación que Emma tuvo con Marcus, sobre su decisión de vivir más auténticamente, de perseguir sus sueños. Aunque su vida fue trágicamente cortada, encuentro consuelo al saber que había tomado esa decisión, que se estaba moviendo hacia ser más completamente ella misma. Y estoy agradecido de que en sus últimos días tuviera un amigo que viera y apreciara todo de ella, no solo las partes que pensaba que el mundo quería ver. La verdad sobre su amor, la pura y simple amistad entre una joven profesora y un jardinero mayor, me ha cambiado, me ha hecho una mejor persona, más abierta. Y aunque daría cualquier cosa por tener a Emma de vuelta, por decirle que nunca tuvo que ocultar ninguna parte de sí misma de mí, estoy agradecido por lo que Marcus me ha dado, una imagen más completa de mi notable hija,
y una nueva comprensión de lo que realmente importa en esta breve y preciosa vida que se nos da.